Bienvenidos a Patek de Raúl. Hoy tampoco puedo reseñaros ningún Patek Philippe, pero sí que vamos a hablar de relojes suizos y de la denominación Swiss Made. Suiza. ¿Qué se os puede venir a la mente? Pues bueno, quizá algún banco, alguna cuentita opaca, evasión de impuestos. Bueno, son algunos elementos que nos pueden venir a la cabeza. También nos podrían venir chocolate, navajas, puede que maquinaria también, pero creo que no miento si digo que una de las principales asociaciones que tiene este país es la relojería. ¿Vale? Estos son 3 relojes de mi colección, creo que uno de ellos lo conocéis. Y bueno, esta asociación Suiza Relojes tiene un sentido histórico, y es que en 1601, ojo, hace más de 400 años, se crea el primer gremio relojero. En el siglo XVIII, a partir del 1700, se crean algunas compañías suizas que incluso a día de hoy siguen existiendo. Esto se desarrolla durante los 1800 y permanece a día de hoy y en el transcurso de los 1900. Ojo, 1969 pasa algo realmente impactante. Como ya dije en mi primer vídeo, se crea el primer reloj de cuarzo. Y es que este primer reloj de cuarzo no se crea en Suiza, sino en Japón, de la mano de Seiko. En ese momento, dado que el cuarzo es infinitamente más preciso, requiere menos mantenimiento, es muchísimo más barato que el movimiento mecánico que existía en la época, la industria relojera suiza está obligada a reinventarse. Durante la crisis del cuarzo, digamos, desaparecen un montón de fábricas de relojes y al gobierno de Suiza no se le ocurre otra cosa mejor que crear una denominación de origen, que en este caso es la denominación Swiss Made, fabricado en Suiza. A continuación os explicaré qué requisitos debe tener un reloj o una colección determinada para poder inscribir estas palabras en la parte de abajo de las esferas. 1. El interior mecánico, es decir, el movimiento que pone en marcha y hace funcionar al reloj, debe concebirse y ensamblarse en Suiza. Número 2. Los materiales deben estar fabricados en Suiza al menos en un 60%. Para determinar este porcentaje se tiene en cuenta el valor de mercado. Si el valor de las piezas hechas en Suiza llega o sobrepasa el 60%, el reloj se puede considerar suizo. Punto 3. El mecanismo del reloj debe ensamblarse dentro de la caja del reloj dentro del país suizo. Aunque el mecanismo ya hemos dicho que se tiene que generar en Suiza, si su unión con la caja se realiza en cualquier otro lugar, no podrá obtener la calificación Swiss Made. Cuarto y último punto, el reloj debe pasar una inspección final en Suiza. Es una revisión oficial basada en una serie de criterios muy exigentes y de muy alta calidad. Bien, tras haber comentado un poco el origen y la aplicación del Swiss Made, me gustaría aclarar algunas cositas que en general puede tender a la confusión. Y es que no todo reloj Swiss Made pertenece a una compañía suiza. Si os fijáis, en los criterios que hemos comentado no pone que la compañía tenga que ser suiza. De hecho, hay múltiples marcas súper reconocidas y otras que no tanto. Por ejemplo, Tag Heuer, podemos nombrar a Hublot, podemos nombrar a Cartier, que son compañías francesas que hacen Swiss Made porque cumplen todos estos requisitos. Luego existen micromarcas que no son muy conocidas, pues podríamos tener, por ejemplo, a Crepas, a Basel, que han hecho relojes Swiss Made sin ser compañías suizas.
¿Vale? Esto lo primero. También me gustaría contar los relojes vintage. ¿Qué pasa con los relojes que han sido creados antes de 1971? Pues evidentemente no van a disponer del Swissmade. Y también me gustaría comentar que efectivamente hay algunas compañías suizas que cumplen todos los requisitos, pero ellas deciden en algunos modelos no incorporar esta denominación. Esto también puede suceder. Es decir, ni tanto la ausencia del Swissmade indica que necesariamente tenga que ser un reloj falso, ni tampoco que la nomenclatura, que la descripción del Swissmade en el reloj derive de una compañía suiza. Esto es importante aclararlo. Bueno, ahora viene, en mi opinión, la parte más importante del vídeo, que es la de mis propias conclusiones. Insisto, mis conclusiones totalmente, evidentemente subjetivas, incluso modificables, por lo que os animo a participar en la caja de comentarios. Y es que el Swissmade, para mí, es algo positivo. ¿De acuerdo? No solo como estrategia en su día para hacer frente a otras compañías, intentar desarrollar un espíritu o una estrategia de calidad, sino porque supone cierta trazabilidad en cuanto al consumidor. ¿De acuerdo? El consumidor que compra un reloj con Swissmade sabe que por lo menos el reloj tiene este tipo de características. Y ahora viene la segunda parte. En mi opinión, este tipo de características no necesariamente tiene que ser mejor que las características de otros estándares o incluso las características de otros relojes que no tengan otros modelos de relojes, otras colecciones o incluso otras compañías que no tengan ningún tipo de denominación. Bien, si os ha gustado el vídeo, os animo a que lo hagáis notar con el botoncito de me gusta. Como siempre, me gustaría que comentarais, que dierais vuestra opinión, que me dierais ideas sobre de qué hacer los siguientes vídeos. Y hoy nos hemos acercado, no hemos hablado de ningún Patek Philippe, pero sí que hemos hablado de la relojería suiza y de la denominación Swissmade.